inicio dábamos comienzo a esta cuarentena, este tiempo hermoso de la Iglesia que se llama Cuaresma, porque dura esos 40 días, que nos recuerda precisamente estos mismos 40 días que Jesús estuvo en el desierto, nos dice, lo llevó el Espíritu ahí para ser tentado, y también nos recuerda los 40 años que el pueblo de Israel fue errante y peregrino por el desierto hasta alcanzar la tierra prometida. El mismo Espíritu que descendió sobre Jesús en el Jordán al ser bautizado es justo el episodio anterior al que hoy se presenta, es el que ahora lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Quiere esto decir, mis queridos hermanos, que el desierto es un lugar, por un lado, de encuentro con Dios. El pueblo de Israel allí con Moisés también se encontró con Dios y a Jesús también le fortalecía su Padre Dios, como para ser tentados, como lugar de prueba, como lugar duro, áspero y difícil de vivir. Nosotros a menudo en nuestra vida atravesamos por el desierto y sufrimos muchas pruebas y el demonio tentador está siempre ahí invitándonos a caer. Pero solamente con un espíritu fuerte y firme podremos vencer esas tentaciones del maligno, tal y como decía al final del Evangelio de hoy el Señor Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. El demonio está siempre tentando. Los grandes padres de la Iglesia nos dicen que para el cristiano que comienza en su vida de fe, que es poco orante todavía, que no ha robustecido ni fortalecido su fe, la tentación se presenta fácilmente y muchas veces ante el primer obstáculo cae. Para el cristiano que lleva una vida espiritual más seria, que ora más, que está más fortalecida su fe, la tentación siempre se muestra ahí también quizá de manera más refinada, más sibilina, y tal vez no nos damos cuenta siempre de que estamos siendo tentados porque se camufla en forma de bien. ¿Cómo vencer todo esto? Al comienzo de la Cuaresma se nos invitaba desde las lecturas que escuchábamos a los 3 pilares básicos que nos propone siempre la Iglesia como fuerza y ayuda para este tiempo de gracia y de conversión. Y nos dice precisamente que insistamos en la oración, en el ayuno y en la limosna. En el mensaje para la Cuaresma de este año de Su Santidad el Papa Francisco hace hincapié sobre todo en el tema del ayuno y de la oración, y de la limosna. Nos recuerda el texto de San Pablo para enriqueceros con su pobreza, y desde ahí nos habla un poquito de cómo hemos de hacer esa limosna, y él habla de la pobreza y la miseria, y cómo hemos de hablar y estar cerca del pobre, del que sufre, del que lo necesita. Pero añade el Papa, tu limosna tiene que doler. Si no te duele, no es buena limosna. A veces damos solamente de lo que nos sobra, que ya es, pero nos tiene que costar muchas veces nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra dedicación a los demás. Y en cierta manera, pues que esa limosna duela, supone que yo también me esfuerce en ese espíritu sincero de conversión. Pues bien, junto a eso, los grandes padres nos dicen también, para vencer esa tentación, el uso de la palabra y por tanto la oración en la que insiste la Iglesia. Que oremos con insistencia, porque eso ayuda a fortalecer el espíritu, a mantenernos para no caer. Nos dicen incluso, aunque no entendamos la palabra, el diablo sí entiende de ella y huye de ella, huirá. Por eso es bueno orar, meditar la palabra en estos días, insistir en ese tiempo de oración para fortalecer y robustecer nuestra vida. No en vano Cristo ha venido para la salvación del mundo. Cuando hoy escuchábamos de manera simbólica el relato del primer pecado del hombre, cómo el diablo tentó a Adán para que pecara, ¿qué pasa? Que el hombre quiso ser como Dios o incluso más que Dios, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que se les abrieran los ojos, para ser como dioses. Eso es lo que muchas veces queremos nosotros, enmendarle la plana a Dios, hacernos dioses de nuestra propia vida y ser un poquito más que Dios. Y entonces, como contraposición, Pablo así nos lo recuerda, viene el Señor para hacer nuevas todas las cosas y precisamente fijaros el cambio. El hombre se quiere hacer como Dios y como respuesta Dios se hace hombre para salvar a la humanidad, para redimir al género humano. Se hace uno de nosotros para sacarnos de esa esclavitud y Cristo se somete como nosotros incluso a la muerte y a la muerte en cruz para nuestra salvación. Por eso nos lo decía así hoy el texto de la carta de Pablo a los romanos,
Si el delito de uno, del primer Adán, trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Y por eso tenemos que dar gracias, porque el Señor ha querido liberarnos del pecado y de la muerte, ha querido darnos nueva vida. Por eso en este tiempo el salmo preferido, predilecto y que rezamos mucho y todos los viernes es el que hoy recitábamos en la misa, el Salmo 50, conocido como Miserere, porque empieza así con esas palabras: misericordia, Dios mío, misericordia. Y hemos ido repitiendo: misericordia, Señor, hemos pecado. Y eso es lo que tenemos que decir al Señor, que nos abramos a su misericordia, que es infinita, que nos perdone, que nos acoja. Quizá el mejor regalo al comienzo de la Cuaresma sería recibir el sacramento de la penitencia para reconciliarnos con Dios y con los hermanos, y para iniciar así este camino de gracia y de conversión que nos regala la Iglesia, y prepararnos así a vivir felizmente el tiempo y la alegría de la Pascua. Nos decía el Papa, y nos lo recordaba cuando daba estos días atrás, que está haciendo las catequesis en las audiencias de los miércoles sobre los sacramentos, al hablar de la reconciliación nos decía: antes nos cansaremos nosotros de pedir perdón que Dios de perdonarnos. Porque el Señor nos perdona una y mil veces, como le dijo a Pedro. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar?, le decía Pedro. Dice el Señor: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Por tanto, hermanos, pidamos siempre perdón, sepamos reconciliarnos y humillémonos ante el Señor como lo hacíamos el miércoles al imponernos la ceniza, para que el Señor nos perdone y nos ayude a vivir en gracia durante todo este tiempo que nos regala la Iglesia, pero sobre todo para prepararnos luego a vivir con gozo, con gran alegría, la festividad de la Pascua. El Papa emérito Benedicto XVI nos hace, y ya termino con esto, un breve comentario sobre este Salmo 50 que recitamos hoy y lo tenemos quizá un poquito como itinerario y oración repetitiva durante esta Cuaresma. Decía él, comentando este texto del Salmo: contra ti solo pequé, decía el Papa Benedicto XVI, que si se elimina a Dios del horizonte del mundo, no se puede hablar de pecado. Al igual que cuando se oculta el sol, desaparecen las sombras, ya que las sombras solo aparecen cuando hay sol. Del mismo modo, el eclipse de Dios conlleva necesariamente al eclipse del pecado. Y eso sucede cuando nos trivializamos, cuando nos quedamos en el ambiente mundano. Cuando Dios lo quitamos de nuestra vida, perdemos también esa conciencia de pecado, perdemos la referencia. Por eso, el sentido del pecado, que no es lo mismo que el sentido de culpa, se alcanza redescubriendo el sentido de Dios, de manera que a medida que avanzamos en el conocimiento de Dios se hace más presente lo que somos. Sin embargo, es la luz de Dios la que tiene que iluminar nuestra vida y nuestra realidad para hacernos ver entonces dónde está nuestra fragilidad y condición de pecadores, dónde caemos, en qué fallamos, en qué pecamos. Ciertamente, cuando distanciamos mucho el sacramento de la penitencia, relativizamos tanto la conciencia que perdemos hasta la conciencia de pecado. De ahí el consejo siempre que nos hace la Iglesia de la confesión frecuente para ir revisando nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, desde los mandamientos y en definitiva la doctrina de la Iglesia. Pues pidamos hoy al Señor en este inicio de la Cuaresma: Señor, ayúdanos a ser mejores cada día, que nos convirtamos a Ti, que pongamos nuestra vida de cara a Ti, al Señor nuestro Dios, que podamos decir con el corazón contrito y humillado: misericordia, Señor, hemos pecado. Yo reconozco mi culpa, pero necesito también de tu gracia y de tu ayuda para que no me dejes caer en la tentación. Para que sí, como en el Señor, en el desierto de la vida somos tentados, que lo somos cada día, salgamos airosos de la prueba, podamos vencer al maligno y podamos decir: quítate de mi vista, Satanás, como dijo el Señor. Y sigamos entonces el camino de Jesús que conduce a la salvación, que es estrecho, que es duro, que es difícil, pero que nos mantiene siempre en actitud alerta, en gracia, y tratando de vivir como nos proponía el Señor estos días atrás en el Sermón de la Montaña, en vida de santidad, siendo perfecto, nos decía el Señor, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Vamos a pedirlo así hoy en esta Eucaristía, que dejemos atrás la decrepitud del pecado y del hombre viejo, que nos convirtamos al Señor de corazón, que sepamos abrirnos a su misericordia y que nos dé su gracia, su amor, su paz y su perdón. Que así sea.